Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street, verdades y mentiras sobre el análisis técnico. Hacía tiempo que tenía ganas de tratar este tema, porque es una pregunta bastante frecuente que se nos hace a los traders por parte de la gente que comienza, y es ¿por qué el análisis técnico? ¿Por qué hacéis uso del análisis técnico? ¿No sería mejor analizar las economías o analizar las empresas en el caso de la bolsa? Es decir, realizar análisis fundamental para tomar nuestras decisiones de trading. Incluso muchas veces se pone como ejemplo a grandes magnates de la inversión, como puede ser Warren Buffett, ¿verdad? Que realiza todos sus análisis, pues, bueno, todo no, pero una parte muy importante de su análisis basado en análisis fundamental, ¿no? Bueno, pues precisamente sobre todo eso es lo que vamos a hablar hoy. Os aseguro que va a tener mucho interés, no solo para los que ya tenéis experiencia en el mercado y lleváis tiempo en esto, porque creo que os voy a hacer planteamientos novedosos e interesantes, sino también para los que estáis comenzando, porque os va a dejar muy claro de una vez por todas por qué camino tenéis que tirar, por qué merece la pena realizar un esfuerzo en estudiar, practicar y volverse un experto en análisis técnico. ¿Dónde están las ventajas? Bueno, pues quiero comenzar contándoos que en el siglo XVIII, en Japón, comenzaba a desarrollarse un mercado de materias primas. Materias primas, bueno, ahí era sobre todo arroz y plata. Y era un mercado bastante floreciente, normalmente en torno a las ciudades costeras. Sabéis que Japón es una isla y por lo tanto en torno a las ciudades costeras había centros logísticos de distribución de estas materias primas para su transporte por mar, que era la forma más barata y más cómoda y más lógica y más segura de transportarlo. Es precisamente aquí cuando se habla por primera vez de un trader que consigue amasar una fortuna usando el análisis técnico y la disciplina, y siendo disciplinado, ¿no? De hecho, incluso redactó unas reglas muy estilo samurái de lo que tenía que ser un trader, ¿no? Este trader no era otro que Sokio Onma, y es que en 1716 nace en Sakata, en Japón, inicialmente con el nombre de Kosaku Kato. Posteriormente pasó a llamarse, Sokio Onma, porque le adoptó una familia adinerada de allí, relacionada con el comercio, llamada familia Onma. Sakata es una ciudad costera al noroeste de la isla de Japón, y, como digo, era un centro logístico de distribución de arroz. Y estas ciudades fueron el origen de los mercados financieros relacionados con el arroz en aquel país. Es más, incluso a partir de ahí se desarrollaron instrumentos financieros que fueron el origen o el embrión de lo que sería luego el sistema bancario allí en Japón. Con los años, Onma desarrolló sus propias técnicas de análisis técnico, basándose en el precio del día anterior para predecir el precio del día actual, es decir, pura acción del precio. Años después, el propio Onma consiguió convertirse en samurái y en una persona muy influyente en su sociedad, ¿no? No está nada mal para un trader convertirse en samurái, ¿verdad? Bueno, hay muchos historiadores del análisis técnico que consideran que es entonces cuando verdaderamente nace la disciplina del análisis técnico, porque es a partir de entonces cuando se empieza a utilizar lo que es el precio, la acción pura y dura del precio, como método de decisión en inversiones. Ya a finales del siglo XIX, en Nueva York, Charles Dow, fundador junto a Edward Jones de los famosos índices Dow Jones y también del Wall Street Journal, uno de los periódicos, posiblemente actualmente el periódico económico más importante del mundo, analizaban los gráficos del Dow Jones Industriales y del Dow Jones de ferrocarriles para determinar el ciclo económico y las grandes tendencias de los mercados. Se le considera el padre del análisis técnico moderno, tal y como lo concebimos hoy en día. Todas sus teorías acabaron siendo recopiladas por sus discípulos y alumnos a lo largo del siglo XX y se denominaron la teoría de Dow. Seguramente habéis oído hablar de ella. Y en esta teoría sentaron las primeras bases y reglas de lo que es el análisis técnico tal y como lo conocemos
actualmente. En breve hablaremos de estas reglas, de las más importantes. Por la misma época, más o menos un pelín más tarde, pero también a principios, en el primer tercio del siglo XX, un economista que trabajaba en empresas del ferrocarril contrajo una importante enfermedad y tuvo que jubilarse anticipadamente. Así que, bueno, como se aburría, era un hombre inteligente, estudioso, decidió estudiar bolsa, a nada menos que la edad de 63 años. Y para ello se apoyó en la teoría de Dow. El nombre de esta persona era Ralph Nelson Elliott. Elliott comenzó a colaborar con publicaciones de boletines de análisis y sus predicciones pronto se hicieron famosas, ya que llegó a predecir con bastante exactitud y una gran precisión temporal, sobre todo, grandes giros del mercado, usando lo que él mismo denominaba el principio de la onda. Este principio estipulaba que los precios avanzaban y retrocedían, trazando unas ondas muy concretas, 5 ondas de avance y 3 ondas de retroceso, basadas en unas reglas muy precisas y proporciones y ratios de Fibonacci. No realizaba Elliott ninguna interpretación de las noticias, simplemente miraba los gráficos, los analizaba y determinaba la ruta más probable del precio en función del movimiento de las ondas. La disciplina del análisis técnico en esta época comenzaba a sentar sus bases y ya en los siguientes años, apoyado en las nuevas tecnologías y el uso masivo de ordenadores, su desarrollo fue tal que hoy en día una gran mayoría del análisis de los mercados financieros se realiza siguiendo el análisis técnico. Sobre todo a partir de los años 80, cuando se produce el boom de los ordenadores personales y todo el mundo en su casa puede empezar a tener ordenadores personales, cuando se desarrolla al máximo, empiezan a aparecer indicadores, se empiezan a poder realizar estudios estadísticos profundos y backtests profundos y la disciplina estalla, digamos, florece al máximo, ¿no? Hasta ese momento, pues todo el análisis se realizaba a mano, en gráficos, en papel cuadriculado, en sábanas de papel cuadriculado, y ya fuera en gráficos de punto y figura o gráficos de barras, se analizaba el precio, ¿no? También en gráficos de líneas.